Hazte un clic. El día de hoy quiero hablarles de algo muy controversial que está pasando en estos tiempos, y es que si son el final de los tiempos, que si está llegando el apocalipsis, y muchos han querido hablar de el número del 666. Incluso hay personas que le tienen miedo a este número, otros adoran a este número. Pero antes de grabar el video de hoy, quiero pedirle excusas por el pasado video donde llamé de no muy buena manera a los pastores Miguel Arrazola y a Rudy Gracia. Quiero manifestarle mis excusas. No es la manera del mensaje que quise transmitir. Quizás me dejé llevar un poco más por lo que nosotros los cristianos llamamos nuestra carne y nuestra rabia, al ver lo que decían en las redes, pues de incitar a las personas a que desobedecieran a las autoridades. Y esto para mí era llevarlos más casi que a la muerte a las personas. ¿Por qué? Porque el desobedecerlas es, en estos momentos de crisis, de pandemia, llevar a las personas a la muerte. Entonces pues no es la manera, no debía hacerlo, la verdad. Si ustedes ven mis videos anteriores, en ninguno hago polémicas de este tipo, ni mucho menos ataco en lo personal. Atacar a alguien, y menos a pues ministros de la iglesia, pues si Dios los instituyó ahí, pues Dios sabrá en su sabiduría por qué los tiene en esos cargos, y no soy yo quien deba juzgarlos. Sí debo de pronto criticar lo que han hecho, porque ante los ojos de muchos pastores, por no decir que la gran mayoría, no están de acuerdo, pues no está bien que los ofenda de esta manera. Y pues le quiero manifestar mis excusas. Esto me lo hizo saber Franco Arona, un ministro de una iglesia aquí de la ciudad de Barranquilla, de la iglesia AMI, y también me lo hizo saber César Narváez. El padre César Narváez también me lo hizo saber, y pues lo debatimos en buenos términos, y pues me dijeron que aunque lo que decía era correcto, pues no era la manera de decirlo, y en eso pues tienen razón, y le pido mil excusas. Ojalá quizás ellos también tengan la valentía de asumir su error y también de rectificar esto que han dicho en las redes. Lo voy a tomar como un fruto del encierro y de este desespero que estamos viviendo algunos, pero ojalá ellos también puedan retractarse de lo que dijeron o lo que mal dijeron. ¿Ok? Hoy quiero hablarles del famoso número del 666. Muchas personas le tienen miedo a este número. Es más, las personas que viven en la calle 6 de la carrera 66 se asustan. Los que las placas de sus carros a veces terminan en 666 también. Es más, hay personas que le dicen: oye, ¿te has dado cuenta que tu carro es el número de la bestia? Hay otros que han idolatrado este número y han colocado iglesias refiriéndose al famoso número que está en las escrituras, el 666. Pues el día de hoy quiero decirte que ni lo uno ni lo otro. No le tengas miedo a este número, y tampoco es un número para idolatrarlo. Y aparte de eso, ¿por qué no hay que tenerle miedo a este número? Porque es que en realidad ni siquiera ese número era el que estaba originalmente en las escrituras. Las escrituras originales, los escritos originales de la Biblia no existen. Lo que existen son copias de copias de copias de copias que han venido a través de los tiempos, pero los manuscritos originales no se han encontrado. Pero sí son estas copias fieles a sus originales. Entonces, este número 666 ni siquiera es el número que estaba en los primeros escritos de Apocalipsis. Cuando nosotros investigamos lo que llaman el papiro 115, este papiro 115 hace referencia al Apocalipsis. O sea, el papiro 115 pertenece al Apocalipsis.
Y casualmente está la parte esta de Apocalipsis 13:18 donde hace referencia al número 666. Pero resulta que en el papiro 115, y esto lo pueden investigar ustedes, bueno, el papiro 115, déjenme aclararle algo antes. El papiro 115 no es el número 115 de libros de Apocalipsis que hayan encontrado, no. El primero ha podido ser de, por decir algo, de Éxodo, el número 2 ha podido ser de Génesis, el número 3 ha podido ser de Isaías, el número 115 pertenece al Apocalipsis, pero no quiere decir que sean 115 papiros del Apocalipsis, ¿ok? Y este papiro 115 fue escrito a comienzos del siglo II, finales del siglo I aproximadamente. Resulta que el número que se encuentra en este papiro, que es el más cercano al original, y por eso los papiros considerados más fieles al original, quiere decir que son los más cercanos al original, porque se deduce que se transcriben directamente del original. Entonces, ¿por qué se deduce que este papiro fue transcrito directamente del original? Porque está muy cerca a la fecha, finales del siglo I, donde se escribió el Apocalipsis, ¿ok? Entonces resulta que el número que estaba escrito en este papiro no era el 666, en realidad era el 616. Gustavo, ¿y estos números qué tenían que ver? Sí, en realidad traducen refiriéndose a la bestia, pero se referían a la bestia del momento, ¿ok? El número encontrado, déjenme, les voy a hacer un pequeño dibujo aquí, más o menos. Este fue el número que encontraron en el papiro 115, ¿ok? Esta letra que está aquí, esta primera letra, viene siendo la letra J. Esa letra equivale a 600, o sea, todas las letras del idioma hebreo tenían un equivalente en números, porque no existían los llamados números arábicos. Esos números arábigos fueron más adelante con los árabes. Lo mismo sucedía con el idioma griego. Entonces, esta letra J tenía un equivalente en números, porque como no existían los números, ellos le daban un valor numérico a las letras. Esta letra era el equivalente al número 600. Esta letra que está aquí es la letra iota. La iota es un equivalente al 10, y esta letra que está acá es una letra que a partir del siglo II ya no existió más, porque era la llamada capa final. Esta letra estuvo hasta más o menos como hasta finales del siglo I, cuando casualmente se escribió el Apocalipsis. Esta letra pertenecía a los primeros idiomas griegos, ese griego jónico, ese griego koiné, pero ya en el griego después del siglo II ya esta letra pues desaparece. Esto es una prueba más que el papiro 115 fue escrito muy cercanamente a finales del siglo I, comienzos del siglo II, cuando fue escrito el original de Apocalipsis. Entonces este papiro 115 se considera que es una copia fiel del original. Pero entonces, ¿quién era la bestia en esa época? En esa época, quien gobernaba era el emperador Domiciano. Domiciano, en esa época, dicho por los mismos romanos, que fueron los que lo apodaron la bestia, y también los judíos le colocaron a él este nombre. Esa era la bestia del momento. Entonces, él, para esa época, se cree que más o menos a finales del siglo, cuando se escribe, él
manda exiliar a Juan a Pasmos. Pasmos era una prisión, una isla de Asia Menor, donde manda a colocar prisionero a Juan. ¿Por qué? Porque el ataque mayor llegó en Éfeso. Y este ataque, ¿por qué llegó? ¿Por qué vino esta segunda persecución a los judíos? La primera fue, antes de él, fue Nerón. En esta segunda persecución fue porque el imperio de Roma estaba decayendo en todos los sentidos, cultural, financiero, sus ejércitos, todo estaba decayendo. Entonces, este emperador Domiciano le adjudicó esta caída, esta decadencia que había tenido el imperio a los judíos. ¿Y por qué se las adjudicó a ellos? Porque él decía que desde que ellos empezaron a imponer su religión y desde que los romanos dejaron su adoración a sus ídolos, había decaído el imperio. Entonces él se hizo llamar el Señor, se hizo llamar el Curios o el Kaiser, y lo tenían que adorar a él. Entonces, como el pueblo judío se rebeló a adorarlos, empezó la persecución hacia los judíos. Entonces, uno de estos perseguidos fue Juan, pero Juan, como ya era un anciano allá en Éfeso, no fue matado. ¿Por qué? Porque los ancianos tenían por ley que no los mataban, sino que eran colocados prisioneros en esta isla de Pasmos. Entonces, por eso a él no lo matan. Es ahí donde él escribe el Apocalipsis. Entonces, la bestia del momento era este emperador Domiciano. Pero entonces, ¿de dónde viene este número? Es que todos los nombres tenían un equivalente en números. Por decir, Gustavo era el número 235, Pedro era el número 418, ejemplo. Entonces, 616 era la traducción de el nombre de Domiciano. Entonces, por eso Juan, cuando escribe, se refiere al 616, refiriéndose a la bestia del momento, que era Domiciano. ¿Ok? ¿Esto era algo directo o indirecto? Era algo, pues, una indirecta directa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que 616 traducía Domiciano. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde aparece el 666? Más adelante, finales del siglo IV, comienzos del siglo V, viene la llamada traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Entonces, fue Jerónimo el que, al transcribir, hacer esta traducción directamente de los originales para esa época, cuando él la traduce, él contextualiza las escrituras. Él no es un copista. Esto era algo muy bonito de los copistas, que ellos no copiaban como por copiar, si eran fieles al original, claro, pero contextualizaba la traducción en base a la bestia del momento, y en ese momento la considerada bestia o el considerado bestia no era ya Domiciano, era Juliano. Entonces él, cuando hace la traducción, no coloca el 616, sino que coloca el 666, refiriéndose a la bestia del momento, que era Juliano. Y bueno, otra prueba de esto es que han encontrado más papiros. Por ejemplo, el papiro 142 hace referencia a otro nombre, a otra bestia del momento. Encontraron en ese papiro, el 142, el número 516. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que transcribían Apocalipsis, ese número en esa parte, contextualizaban las escrituras o la traducción de acuerdo a la bestia del momento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hoy día tradujéramos las escrituras
debemos de contextualizar ese número con la bestia del momento, o refiriéndonos a la bestia del momento. ¿Qué quiere decir? Que la bestia no solamente puede ser una persona, no solamente puede ser un gobierno, no solamente puede ser un país, podría ser una enfermedad. Es como, por decir entre comillas, un espíritu de la bestia. A mi concepto, la bestia en el momento de Hitler fue Hitler. Él era la bestia del momento, si en ese momento una persona quisiera traducir las escrituras. Entonces, ¿por qué todas las traducciones tienen este número 666? Es sencillamente porque todas las traducciones que encontramos, o todas las versiones de la Biblia que encontramos, vienen de esa traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo y no de los originales. O sea, la madre de todas las traducciones y donde se basan todas las traducciones, todas vienen encasilladas a la traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo, finales del siglo IV, comienzos del siglo V. O sea que si alguien quisiera hoy día traducir o hacer una traducción, deberíamos hacer igual que esos copistas y contextualizar la traducción y cambiar el número a la bestia del momento. Ahora, esto no es para que ahora salgan todos a buscarle el número a ver quién es la bestia del momento. No se trata de eso. Incluso han encontrado traducciones donde la bestia del momento a la que se refieren era a Nerón. Ni siquiera era Domiciano, ni siquiera era Juliano, era a Nerón. ¿Por qué? Porque Nerón empezó a perseguir también a los cristianos. Esta fue la primera persecución a los cristianos, la que hizo Nerón, y después la segunda la hace Domiciano. La primera, ¿por qué la hace Nerón? Porque resulta que se originó un incendio en Roma, el famoso incendio en Roma durante el gobierno de Nerón. Y pues resulta que en este incendio le echaron la culpa a Nerón. ¿Por qué le echan la culpa a Nerón? Porque Nerón casualmente para esa época estaba escribiendo poemas basados en incendios. Entonces dijeron que era él. Y Nerón le echó la culpa a los judíos porque dijo que casualmente en Roma, de los 14 barrios que tenía Roma en ese momento, se quemaron 10 y los 4 barrios que no se quemaron eran los pertenecientes a los judíos. Entonces él le echó la culpa a los judíos y empieza la persecución a los judíos por esta razón. Pero un historiador llamado Tácito aclaró, pues según su punto de vista histórico, que no fue ni lo uno ni lo otro, ni fue Nerón ni fueron los judíos los que iniciaron este incendio. Él dice que pues este incendio fue a raíz de una bodega donde almacenaban aceite y pues ahí se originó un accidente y esto fue lo que originó el incendio de Roma. Así que, mis amigos, no estemos buscando el número 666 y quién nació en junio del 6 a las 6 de la tarde y la placa del carro 666, y si tú vives en la calle 6 de la carrera 66, no te preocupes, que esto en realidad no es un número ni estás marcado con ningún número de la bestia.